Buenas noches, queridos hermanos que ya están en sintonía. Bienvenidos al programa Charlas Bíblicas. Estamos continuando con nuestro hermano Juan Carlos y ya prontamente se nos une nuestra hermana Jacqueline y también nuestro hermano Marcelo. Y estamos en esta tanda de profetas menores, en la cual comenzamos con el libro de Amós para después continuar con los demás profetas. Y bueno, y agradecemos de parte mía ya la sintonía, el hecho de poder seguir, ¿no es cierto?, ver los programas quizá a destiempo, pero nos sentimos, de esta forma, nos sentimos con un gran honor y un privilegio de que nos escuchen y que nos vean. Y de alguna forma también, como dice nuestro hermano Juan Carlos, siempre de que en realidad seamos un pequeño aporte, un granito de arena, ¿cierto?, a esta suma de conocimiento que es necesario, que es muy necesario, para poder enriquecernos con respecto a este conocimiento de la verdad, como también crecer en lo que es el carácter y la madurez que necesitamos como edificio, ¿cierto?, bien fundamentado que es la Eclesia. Hermano Juan Carlos, bienvenido. Sí, bueno, bendiciones, gracias Efraín, bendiciones a mis hermanos que se pudieran ya estar conectando a la transmisión, como siempre, bendiciones a los hermanos que nos escuchan a través de Radio IGGN y a través también de Radio Esperanza para Vivir. Felices, como dice nuestro hermano, este es un granito de arena en un mar. Esto no es nada en realidad, es como tan vasto el conocimiento que es nada, pero bueno, si a alguien le puede servir un par de cosas y en su estructura espiritual lo puede atesorar y lo puede vivir, así que feliz. Y este libro de Amós ya nos está entregando elementos bastante importantes. En 2 semanas llevamos, no sé, 6 versículos. Bueno, pasamos el capítulo 1 volando por el tema de que el tema de las naciones era muy reducido en información en realidad. Sí. Pero cada una de las naciones no distaba de la otra, sino que el mensaje es el mismo. Sí. O sea, están pasando a llevar a su hermano. Están haciendo injusticia con sus propios hermanos, con sus propios, el territorio aledaño, sus propios vecinos. Sí. O sea, su vecino de al lado. Ese es el mensaje de Amós. De hecho, los 2 primeros capítulos y los versículos hasta el 5 y abrazan la misma idea. La misma idea. Claro, entonces es bastante global, pero dentro de lo global hay tanto detalle que es difícil que no querer compartirlo para que no quede en el tintero, porque hay mucha información. Entonces, claro, de toda esa información, por último, que queden 2 o 3 conceptos que nos alimenten nuestra vida espiritual, se agradece y se necesita. Claro. Sobre todo la parte global, conceptual, que es tan importante, que siempre le hemos hincado el diente a eso, al tema del contexto. No pasarse por encima del autor, dijo un teólogo de Talca. Eso. Bueno, ayer igual comentábamos de que la profecía en contra de Judá es un poco ya, cambia un poco, en el sentido de que ya los elementos de juicio son distintos. Los elementos de juicio de las 6 vecinas naciones de Judá e Israel, los elementos de juicio es que ellos pasaban por encima de su hermano, ¿cierto?, por encima del hombre, atentaban contra la dignidad humana. Pero el elemento de juicio que Amós, ¿cierto?, le declara a Judá es un elemento de juicio divino. O sea, el hombre pasa a llevar los estatutos divinos. O sea, ya el elemento de juicio es distinto. Entonces, al que más se le da, como se dice, más se le pide, o sea, se le pide una responsabilidad mayor. Y acá es que Judá se le enrostra ese problema. Ellos habían dejado, ¿cierto?, la ley, habían menospreciado la ley, vimos los adjetivos del menosprecio, que en realidad lo que ellos hicieron, ellos teniéndola no la consideraron, simplemente la dejaron de lado, dijeron, esto no nos sirve. Y ellos creyendo tenerla, creían tenerla, por lo que ellos hacían, creían tenerla, claro. se creían que la poseían.
Ahora, ¿por qué yo decía que el conocimiento es necesario? Porque independiente de lo que decía, lo que dice el profeta Oseas, que usted anoche nos citó, ¿por qué es necesario? Porque aquí, cuando viene a enrostrar, y es lo que quizás se me olvidó ayer mencionar, el profeta enrostra que han abandonado la ley, ¿cierto? Han dejado la ley, pero aquí la responsabilidad se le marca a toda la nación de Judá. Pero dentro de esta nación, los responsables de mantener la ley vigente eran los sacerdotes. Así es. Entonces había también una responsabilidad interna, una misión interna, y que hay unos responsables claros de este punto, de que por qué el pueblo no entendía o por qué el pueblo se había desligado de la ley, era porque los sacerdotes no habían puesto, ¿cierto?, el ojo clínico allí, no habían sido incisivos en el tema del estudio y de transmitir el estudio, porque ellos tenían la misión de enseñar al pueblo. Entonces, es lo mismo cuando nos chocábamos con la historia de Josías, de este rey, que de la nada, cuando él envía este equipo, ¿cierto?, para poder escarbar y buscar y hacer todos estos preparativos, es que de la nada se encuentran con la ley, o sea, la tenían guardada, o sea, no guardada, empolvada, en algún rincón, ¿cierto? El rollo estaba en algún rincón, en alguna vasija, escondido, allí estaba. Entonces, es porque no tenían ese interés de escudriñar, de estudiar, y que sabemos que la Torá significa extender. Es una extensión, o sea, que tiene que ver con instruir. Ahora, el profeta cambia la nación, y ahora pone los ojos, bueno, desde Betel, porque de allí está haciendo esta pronunciación de este oráculo o esta profecía, estando allí en la ciudad de Betel, posiblemente, y es lo que muchos comentaristas coinciden, que cuando escuchaban a Amós, ¿cierto? Y escuchaban que Amós comienza, ¿cierto?, con las provincias del norte, ¿cierto?, Damasco, luego pasa por Tiro, Gaza, Edom, ¿cierto?, trayendo, ¿cierto?, este juicio a las naciones extranjeras. La mayoría de los comentaristas creen que Israel como Judá, más Israel, en realidad, Israel como que como diciendo, wow, qué tremendo, o sea, nosotros estamos bien, o sea, la profecía es para todos los que están alrededor nuestro, y nosotros estamos bien, como que ellos estaban gozando con la profecía, o sea, riéndose con respecto a los juicios que venían, como diciendo, ok, estamos bien, o sea, este profeta está hablando lo que merecen estos pueblos, o sea, como diciendo, ellos sí lo merecen. Pero resulta que en el capítulo 2, versículo 6, comienza la profecía de Israel, y aquí la cosa cambia. Porque en realidad yo creo que lo que la mayoría de los comentaristas dicen, ese posible risa, esa posible gozo de ellos, de poder decir, wow, estamos contentos porque los otros demás pueblos vienen todo el juicio y nosotros ahora podremos seguir avanzando en territorio, podemos seguir avanzando, ¿cierto?, en crecimiento, y vamos a seguir siendo más ricos de lo que somos. Pero la profecía, ¡pum!, cambia y le enrostra el pecado a Israel, y no es un pecado simple, es un pecado basal, como dice un hermano Santiago. Entonces, y comienza desde el versículo 6, comienza la profecía de Israel, que en realidad es la extensión de todo lo que continúa hasta el capítulo 9. No se detiene el profeta. Claro. O sea, la profecía ahora viene directa. O sea, para las otras naciones, 2 o 3 versículos. Sí. ¿Cierto? Pero para Israel, avanza. leer el diario completo. Entonces, es bastante importante este cambio. Bien, vamos a ingresar a nuestra hermana. Buenas noches, hermana Jacqueline. Bienvenida. Bendiciones, Jacqueline. Bendiciones. Estoy a 2 cámaras. Sí. Así que están terminando en el otro ya. Bien. Ok. Eso de ser famoso. Entonces, que el Señor les bendiga, amados. Amén, hermano. Gracias. Entonces, como le decía y comentaba con nuestro hermano Juan Carlos, entonces el tema acá es muy importante,
y de una forma muy clara el profeta quiere tratar de decirle cuál es, ¿cierto?, en realidad la problemática que tiene Israel. O sea, Israel está en un problema tremendo. Está podría decir, está en un hoyo, está en una cárcel, está cautivo, está en realidad enredado, como quien está enredado ¿cierto?, en una trampa, en una red, y que no tiene salida. Entonces, y le empieza a enumerar, y yo conté desde el capítulo 2, versículo 6, conté 11 reprimendas o represalias, ¿cierto?, que el profeta les hace hasta el capítulo 4 más o menos, al final del capítulo 4, donde en realidad, donde termina, quizás no termina, sino que hace como un pequeño descanso el profeta, pero que en realidad les dice lo siguiente, que me causó bastante interés. Le dice: disponte a encarar con tu Dios, oh Israel. O sea, vengo a pedirte cuenta, Israel. Disponte a dar tu cara. ¿Estás dispuesto a recibir? O sea, ¿estás dispuesto a encararme? ¿Estás dispuesto a conversar conmigo, Israel? Entonces, la cosa no es fácil. Entonces, por lo mismo, ahora el profeta comienza desde el versículo 6, al menos que tengo yo bastante información, le enrostra muy incisivamente cada pecado, cada actuación en contra de su Dios, con respecto a lo peor de lo peor, tanto la inmoralidad, tanto la injusticia, tanto abandonar, porque ellos pasaban la ley, pero por la manga, peor Sí. que Judá. Sí. Entonces, vamos a ver varias cositas importantes que son muy, muy importantes en este tema del versículo 6 en adelante. Hermano Juan Carlos. Sí, claro, dice el versículo 6, en esta versión por lo menos, dice: aquí está lo que Yahweh dice: por 3 pecados de Israel y por un cuarto no revocaré, ¿cierto?, en este caso el juicio, porque ellos vendieron al justo por plata y al pobre por sandalias. Me gustaría unir de inmediato el 7, dice: moliendo las cabezas de los pobres en el polvo y empujando al pequeño fuera del camino. No quisiera avanzar más que eso. Es decir, ya le empieza el Señor a enumerar las faltas por las cuales los mandó a buscar a la oficina, ¿cierto? Les dijo: te tengo un café cargado, me gustaría conversar contigo. Vamos a ver si tú eres capaz de conversar conmigo. El problema de esto, justamente, es la injusticia. Porque ni siquiera ya es una cuestión de justicia. Y una injusticia dura, durísima. El versículo es claro. Dice: ellos vendieron al justo por plata y el pobre por sandalias. Tú explicaste en estos días atrás que hacían prevaricar, incluso los pobres ya no tenían con qué pagar sus deudas y pagaban incluso sus casas a precio de sandalias. Y más encima, quedaban debiendo y tendrían que hasta sus hijos ser esclavos por un tiempo. O sea, ya no tenían parangón de injusticia, ya les daba lo mismo. Al pobre casi le sumían la cabeza en el polvo de la tierra. Eso obviamente es una analogía, ¿cierto? Dando a entender que trillaban con él, lo tenían por despojo, lo tenían por basura, lo tenían como que si el limón ya le dio jugo, el limón se desecha y va al suelo. Entonces, la dureza del relato agudiza el juicio. El problema de los judíos en este caso, que para ellos quizás es como incomprensible, porque la estaban pasando muy bien. Ellos tenían mucho dinero, estaban pasándola, pero fenomenal. La fiesta duraba mucho tiempo, pero no se daban cuenta, o sí se daban cuenta en realidad, que lo estaban haciendo con el pueblo de rodillas. Estamos creciendo. El PIB aumentó, sí, pero tenía a los pobres pagándole ¿cuánto? Por la comida y la bebida. Sí, es fácil crecer como nación, pero teniendo al pueblo de rodillas.
Entonces, esa es la injusticia que Yahweh simplemente ya, aquí empieza el hilo conductor nomás. No es por esto, es por varias cosas más, y que se van dando justo acá. Yo noté algo acá que dice, no solo abandonaron a Yahweh siendo anarquistas, sino van en pos de otros dioses. Si la parte política se mezcla con la parte religiosa, porque ya, ok, escondieron la Torá, ¿cierto? Le usaron unos rollos, la amarraron bien y le hicieron desaparecer. Una suerte de anarquía. Pero el tema está en que no solo dejaron de obedecer la ley de Yahweh, sino que ellos se fueron en pos de otros dioses. Y esos dioses le pedían 3 o 4 o 5 niveles, por decirlo niveles, de requerimientos que Yahweh no pidió nunca. O sea, ustedes son tan desalmados que me dejan a mí y se van en otros dioses que les piden cosas peores. ¿O acaso yo le pedí a ustedes que me quemen sus hijos en el altar? Y ustedes paren hijos para dárselo a Moloch. ¿En qué cabeza cae que ustedes paran el primer hijo y se lo dan al altar de Moloch? Ustedes no tienen parangón. Su maldad ha subido hasta niveles altísimos. Por ende, estos versículos hay que realmente detenerse y analizarlo en profundidad, porque si no, no vamos a poder sacarle la sustancia que realmente tienen. Esto es grave, por no decir gravísimo. Eso. Hermana Jacqueline. ¿Estás muteada? Está muteada. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Mirando un poquito a grandes rasgos, ¿cierto? Lo general que hemos visto hasta ahora es de Amós. Creo que el versículo 3:8 es clave para entender este proceso. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Causa-efecto. Causa-efecto. Así es. En los 2 primeros capítulos, ¿cierto? Vemos el castigo que el Señor le envía a cada una de las naciones. Y si lo miramos, lo observamos un poquito desde la perspectiva del profeta, el castigo que hubo a las naciones vecinas, Israel y Judá, fueron por causa de que ellos en algún minuto, en alguna parte de la historia, ¿cierto? Porque son diferentes etapas, ¿cómo decirlo? Se embelezaron, no sé si es la palabra, se hicieron daño al pueblo del Señor, de alguna forma. Sí. Los pillaron, los vendieron, los llevaban, los estrujaban, hicieron daño. Entonces, el Señor los castiga por haber dañado a sus pares, seres humanos con seres humanos. Cuando llegamos a Judá, la cosa cambia, ¿cierto? Porque Judá, su grave pecado es dejar la ley, olvidarla, deshonrarla, rechazar al Señor y más encima taparle la boca a los profetas, no dejarlos dar la palabra. Y llegamos a esta nación Israel ya con todo, ya conocemos todas las causas que han habido y llegamos al resultado. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa a la mujer cuando se olvidan de la palabra del Señor, cuando se olvidan del pacto que se hace con el Señor de alguna forma, cuando nos olvidamos de que el Señor demanda de su pueblo fidelidad, demanda de su pueblo santidad, demanda de su pueblo justicia? ¿Qué pasa cuando el pueblo, cuando nos olvidamos de eso? Hay un efecto, hay una calamidad, hay una terminación, hay una aniquilación, porque no es con cualquiera con el que estamos contendiendo. No es con cualquier. Damasco no contendió con los hijos de cualquiera. Sí.
Los de Gaza no contendieron con los hijos de cualquiera, ¿cierto? Así es. Los de Edom, los de Damasco, los de todas las naciones que fueron y hicieron daño a los hijos. No, porque el Señor dice, a mis hijos los castigo yo. Sí, claro. Lo disciplino A mis yo. hijos los voy a castigar yo. Es como si, no sé si usted, hermano Efraín, tiene hijos. Claro. Y Juan Carlos tiene sus propios hijos, yo tengo mis hijas. ¿Qué nos parecería a nosotros si nuestros hijos hicieran maldades, qué sé yo, y tal, se portaran mal, y viniera el vecino del frente y los llevara a su casa y les diera un buen castigo? ¿Qué haríamos nosotros como padres? O sea, ¿lo permitiríamos? Por supuesto. Si nosotros, dice el Señor, siendo malos, sabemos dar dádivas buenas a nuestros hijos, cuanto más la justicia del Señor... Es una buena ilustración eso. Cuanto más la justicia del Señor va en contra de estas naciones. ¿Cómo se les ocurre a ustedes ir y castigar a mis hijos? Ellos los castigo yo. Y ustedes son más malos que mis hijos, más encima. Son más malos que mis hijos. Claro. ¿De dónde sacaron eso? Castigaron la niña de mis ojos. Aquí quedó la escoba. El Señor dijo, perdón. ¿Qué pasó acá? Perdón, claro, es como si alguien castigara a mis hijas y le diga, perdón, vecino. ¿Qué pasó? Ah, no. No, pero a lo mejor yo, como ser humano, no tendría tanta injerencia para hacer daño a mi vecino. No tengo poder, no tengo la omnipotencia. Pero estamos hablando de un padre que es Dios. Entonces, claro, viendo y analizando este hermoso libro, hasta el minuto que hemos visto una seguidilla de causa y efecto. Causa y efecto. ¿Qué le pasa a las naciones extranjeras por enderezarse contra los hijos del Señor? Castigados, porque no tenían por qué meterse con mis hijos. Eso los castigo yo. Yo sé lo que hay. ¿Por qué? Porque él aún el peor castigo de nuestro Señor, de nuestro Dios, es con misericordia. Porque el Señor nos corrige, el Señor, hablábamos ayer, ¿cierto? Que el Señor se espera harto tiempo, pero mucho tiempo, casi generacionales los tiempos de Él, para que reaccionemos, pero ya cuando ya no reaccionamos, el Señor dice, ya, acá, vengan acá a la espalda de papá. Para reaccionar, es harto igual. Harto, po. Harto. Jeremías, 40 años predicándoles. Y ninguno se volvió. O sea, a mí eso me impactó cuando yo lo aprendí, eso yo me quedé así como chanfle. Entonces, estamos viendo la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa? Por causa de esta maldad, por causa de esta rebelión, mira Damasco, mira Gaza, mira Edom, miren todos ustedes se fueron en contra de mis hijos, ya, acá está su pago. Seguramente Judá e Israel estaban contentos, oh, bueno, sí, nos hicieron, qué bien. Y el Señor dijo, vengan ustedes para acá, ustedes conmigo a casa, a habitación cerrada, vamos a conversar los dos. Entonces, estos castigos que hace el Señor a nosotros nos debe tener como pueblo de Dios en los días de hoy, atentos a cómo nos vamos a relacionar con el Señor, atentos a cómo vamos a tomar como ejemplo lo que pasó en la antigüedad, en el pueblo antiguo, ¿cierto? Que es el pueblo de Dios también, que es el pueblo, por decirlo como dice Pablo, el pueblo, el olivo... se me fue el concepto que usa Pablo del olivo silvestre, parece que. Sí. Claro, el olivo silvestre. ¿Ah? Acebuche. Claro. Y ustedes son injertos nomás. Acebuche. Claro. Entonces, ahora le toca el turno a Israel. Y con Israel, ahí ya la cosa se fue. Se fueron a negro con el Señor.
porque Israel hizo lo que más detesta el Señor, que es que tu hermano se vaya contra su hermano. Si bien es cierto, Judá rechazó la palabra del Señor, ¿a quién rechazó? Rechazó la ley, pero rechazó al Verbo, que después se encarnó y es nuestro Señor Jesucristo, pero rechazaron el Verbo, la palabra. Entonces Israel va a tener todas estas consecuencias por falta de afecto natural en favor de su hermano, por falta de amor, por algo te crié, por algo, el Señor dice, yo te saqué de Egipto. Es más, más adelante le dice, te mandé 1000 señales de que yo te estaba juzgando y no te volviste a mí. Te mandé sequía, te mandé hambre, a diente pelado te tuve mucho tiempo y no te volviste a mí. Entonces, el Señor dice, no, aquí la cosa ya se fueron... Pasó el límite. Pasaron el límite. Es como el término prefabricar. Pasar el límite pasar el límite que está puesto. Y pasaron el límite a lo mucho. Ni siquiera pasaron el límite un poquitito, pasaron el límite a lo mucho. Deliberadamente. Parir hijos para presentarlo en la llama a Moloch. No, pero no, ya, cortémosla. Eso ya mucho ya. O sea, el Señor dice en Deuteronomio, nunca estuvo en mi corazón eso. Ojo, oye, mira, y de ese versículo se adhieren los testigos de Jehová para decir que el infierno no existe. Ah, claro. Es bien concluyente ese versículo. Qué importante es interpretar bien la palabra del Señor. Y bien fuera de contexto. Muy fuera de contexto. Por eso que también eliminan la deidad de Cristo, porque como no hay condenación, no necesitamos Salvador. Sí. Bien. Necesitamos solamente hacer obras buenas y portarnos bien, sí. Y ser más o menos todos igualitos, y vamos a arreglar el día. Bueno, que el Señor tenga misericordia de aquellos. Oye, lo otro es que en los edomitas, la tribu de Edom, de Edom, ¿sí? ¿cierto? Sí. Los descendientes de Esaú. De Esaú. Pero la tenían, cortita con los judíos, y a las finales no lo dejaban pasar ni por el territorio. Es que el Señor... hacerle guerra. Exacto. Sí, hacerle guerra. Se odiaron, Edom, los descendientes de Esaú odió siempre a su hermano. Sí, con descendencia incluida. Con descendencia incluida, sí, fue un odio. Lo dice, pues, Amós lo dice. Sí. Eternamente los odiaste, con otras palabras, pero a la interpretación eternamente los odiaste. Entonces, para concluir con mi intervención este minuto, este causa y efecto que estamos viendo hasta este minuto es devastador. Por eso nosotros debemos cuidarnos, y yo insisto en eso. ¿Y por qué debemos cuidarnos? Por lo que tú decías ayer, Juan Carlos, porque nosotros habita todavía mucho pecado. Entonces estamos siempre ahí como peligrando peligrando con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestras cosas, ofender al Señor. Entonces debemos contra el alma, dice Gálatas. Exacto. Sí. Entonces, nuestra conducta debe ser siempre tenemos un Dios misericordioso, amoroso, pero un Dios también justo, y que a cada uno le va a pagar según lo que haya hecho. Eso. Amén. Recordaba lo que decía nuestro hermano Juan Carlos con respecto a lo que hacía Edom, que era incluso su hermano de sangre. Sí, por supuesto. Claro, decía que persiguió con espada a su hermano. O sea, el hecho de perseguir con espada a su hermano es que siempre tuvo la espada tomada en su mano. Siempre la guerra, siempre esa constante enemistad. Exacto. Dice, no tuvo compasión, dice el profeta Amós, y esa palabra significa que no tenía clemencia, o sea, no tenía ningún sentimiento de piedad. Y cuando dice que su ira se desgarra continuamente, es que dice que suprimió, o sea, suprime esa piedad que posiblemente pueda aflorar, la suprime, la ahoga. Y tiene una constante
ira en contra de su hermano, o sea, no puede cambiar su posición, es un odio, es una venganza. El profeta le dice, guardó eternamente su rencor. Sí, su rencor. O sea, no le perdono nunca lo de la primogenitura. No. Por eso el Señor nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emanan los buenos y los malos pensamientos. Cuando hay un suceso que aparece en el libro de los Salmos, en el 137, dice que Edom, cuando venía la calamidad, dice que ellos clamaban para que destruyeran a se alegraban. Destruyeron, se alegraban. Ellos se alegraban. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y he podido contemplar con respecto a los juicios, que Amós hace la diferencia. Dios le hace el reclamo a las 6 naciones extranjeras con respecto a que ellos han pasado y han ofendido a su hermano, porque exacto, Dios los ve como naciones hermanas. Pero la ofensa de Judá a Israel es una ofensa ante Dios. Entonces, la ofensa de Israel y de Judá a sus compatriotas, Dios ve a los compatriotas de Israel y a Judá, más a Israel, los ve como los justos. El hecho de hacer injusticia con los pobres, hacer injusticia con los desvalidos, hacer injusticia con la viuda, hacer injusticia con el huérfano, para Dios era fatal. Fatal. Entonces, para él era una ofensa a él, porque ellos tenían la ley. Entonces, cuando dice que vendían al justo por plata, esa palabra justo hay que considerarla. Y no está hablando de justo por justicia, sino que dentro del proceso de maldad que ellos hacían, lo justo era ellos. Ellos eran lo justo, era lo perfecto dentro del proceso, pero ellos ya iban a perder el proceso con todo esto maquiavélico que hacían, con toda esta ambición, esta codicia de poder pasar por encima, ¿cierto? De destruirlo, de aniquilarlo, de desear el polvo de sus cabezas, de quitarle las tierras, de comprarle los territorios solamente bajaban el territorio, el valor de un terreno o de una deuda por un simple par de sandalias. Entonces, era algo horrendo que hacían con el desvalido. Entonces, para él, por eso Amós dice, venden al justo por plata. Entonces, ese vender al justo, o sea, ¿qué veíamos? Veía que el justo era en el proceso de esta venta, el justo en medio de este mal proceso, de esta mala actitud, el pobre era el justo, el desvalido era el justo. Entonces, eso para Dios era violable, era algo violable, violaban la ley. Entonces, cuando le dicen venden al justo, lo que le está diciendo Amós, el rey dice, ustedes lo que están haciendo, ustedes están abultando sus ingresos vendiendo al justo, queriendo enriquecerse más. O sea, ¿qué es lo que hacían? Le quitaban, no solamente les prestaban el dinero, les subían los intereses, y además, como no podían pagar, lo llegaban y los tomaban como esclavos, los vendían como esclavos. Había una ley, ¿cierto? La ley que nosotros... No te escucho. No se escucha. Ahora sí. Ahí sí. Lo que decía yo, que la ley sí permitía este tema no de la esclavitud, sino que de la servidumbre. Tomarlo como, por ejemplo, para pagar la deuda. Sí. Pero en el año del jubileo tenía que ser devuelto, o sea, tenía su libertad. Eran libertos. O sea, la ley les permitía, en cierto modo, o sea, les daba la autoridad de hacerlo, pero con la condición de que al séptimo año el hombre quedaba, o al año del jubileo, quedaba ya exento de la deuda, ¿cierto? No quedaba bajo ninguna circunstancia con esa deuda y quedaba libre. Pero estos, ¿qué hacían? Estos no consideraban nada de la ley, no consideraban eso. Ellos los tomaban y los oprimían y se los dejaban para ellos. O sea, incluso por eso cuando dice, venden al justo para buscar su ingreso o por tener más por plata, es lo que él les está dirigiendo directamente a los ricos de Israel. Ustedes, los ricos, están oprimiendo al pobre. Lo están oprimiendo. Ahora, vemos nosotros un ejemplo de esto en
cuando Eliseo va y esta mujer le pide, ¿cierto? Le hace el reclamo, dice, vienen los acreedores y me están pidiendo a mis hijos, dice, me los quieren llevar como esclavos. Entonces Eliseo hace ahí hay un milagro del aceite, que muchos predican, ¿cierto? Tema, pero no ven el tema de la ley. La ley les permitía al acreedor, pero hasta cierto punto. Entonces, por eso el reclamo de esta mujer, una mujer de la hija de los profetas, dice la palabra. Entonces, de por sí, el punto es ese. Ellos pasaban a ir a la ley. O sea, la ley era estricta en su orden, ¿cierto? Pero ellos le acomodaban más y le ponían más, o simplemente no la consideraban y la pasaban por alto. Entonces, esa actitud es la primera actitud que ve el profeta. O sea, ustedes son lo peor, porque ustedes venden a sus propios compatriotas. O sea, no solamente los toman como esclavos, sino que también los venden. O sea, están haciendo lo mismo que hacía Edom, que era el compraventa de esclavos. Lo mismo, o sea, están haciendo lo mismo, están cayendo en la misma, pero es ofensa, dice Amos, es ofensa que las naciones vecinas, las naciones vecinas lo hacían con los hombres. Ustedes esta ofensa lo están haciendo conmigo, dice el Señor. Ese es como el enrostramiento. Ahora, cuando dicen al necesitado por un par de sandalias, bueno, ese era el tema de reducían, ¿cierto? El precio que era el precio era, no sé cuánto se podía pagar por un terreno, no tiene que haber sido tan barato como un par de sandalias. Posiblemente el par de sandalias no tenía valor, ¿cierto? Pero para ello, un terreno o la deuda, no sé qué, te doy un par de sandalias y estamos listos. Sí. Por eso quedamos pagados. Entonces, como diciendo, es que tu única posesión son 2 sandalias, no tienes más. Y eso. Y esto pasa a llevar otra ley. Otra ley que tenía que ver con respecto a que la sandalia o el calzado se consideraba y se usaba como instrumento de transacción. De pacto. Eran las arras. Claro, de arras. O sea, me saco el zapato para que otro venga y se lo ponga, ¿cierto? Y me compre o tome, ¿cierto? Me redima, compre mi herencia. Pero ¿qué hacían ellos? Las sandalias la consideraban como un precio de menor valor. Ruth 4.7 sale eso. Ruth 4.7. Entonces, el ponerse la sandalia, o sea, el ponerse el calzado, era tomar todo el valor de la propiedad. Todo el valor de la propiedad. Con lo que incluía toda la propiedad. O sea, todo lo que estaba era de la persona que se ponía el zapato. O sea, el que se ponía el zapato pagaba todo aquello. Pero ellos lo habían reducido a un simple valor mísero. O sea, lo habían hecho miserable. Sí. Entonces, en vez de los ricos ponerse el calzado, simplemente despreciaban, ¿cierto?, las sandalias. Despreciaban ese acto de transacción. O sea, toma, ahí tenías un par de sandalias, con eso te quedáis. Y le quitaban todo. Cuando ellos tenían que haber hecho, ¿qué? Redimirlo. Ellos comprarlos, pero a precios según la ley. Sí, porque es la ley antigua que nombra allí en Ruth 4. Entonces, estos hombres simplemente no tenían ninguna consideración, hermano Juan Carlos. De hecho, lo que hace Jeremías cuando compra la heredad antes que se vaya a Babilonia, no lo compró a 2 pesos, lo compró al precio comercial y lo selló y lo hizo con testigos. No, hay tantos elementos que a veces se nos pasan de largo, como en esto de los zapatos, que me parece que es digno de detenerse. ¿Se entiende? Digno de detenerse. Incluso me afloran versículos como esto de cuando se encuentra, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, en blanco y negro, se encuentra Yahweh con Moisés, le dice, sácate el calzado de tus pies. ¿Ah? Porque aquí entre tú y yo, acá el Señor soy yo. Entonces, esas cosas que son simbolismo, que son situaciones que van más allá de lo físico. Había una representación en el zapato, ¿cierto? Cuando vuelve el hijo pródigo, se le pone allí el niño en su dedo, se le viste y se le calza. Y el apresto del evangelio de nuestros pies. Entonces tiene todo un tema que es importante analizarlo en su profundidad. Pero mira, estaba pensando que, bueno, ustedes saben que Miqueas y Isaías también es como contemporáneo de esto, ¿no?
Sí. Su profecía iba dirigida a otro lugar, por llamarlo así, pero mira el contexto. ¿A dónde quiero apuntar con esto? En que esta gente, estas personas, se pensaban justas. Su extravío era tan grande que se sabían justas. Mira, te voy a leer unos versículos y ustedes vayan pensando en la situación que estaba viviendo históricamente este pueblo. Mira qué dice. Voy a citar a Isaías, ¿ya? Dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. ¿Qué te crees? Sigue. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondes de tu hermano? Entonces, ahí está el punto de quiebre, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan con el hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué te dice eso? Isaías 58 en el ayuno les declara como una radiografía, una foto de la moralidad que tenían. Me piden justos juicios. O sea, ustedes ya se pasaron de raya. No, su moralidad estaba en cero y más encima se creían justos. Ayunaban y le decían a Dios, pero si nosotros ayunamos, usted no hace caso, pues, Señor. Afligimos nuestra alma y usted no sale ni por entendido. Entonces, esta gente lo único que merecía de Dios era un juicio. Pero Dios en su misericordia les da 40 años para que se arrepienten y cambien su actitud, simplemente porque los mira con ojos de misericordia. Como padre. Como padres, cuando los niños se mandan a embarrar, pero grave. Yo no los quedo mirando. ¿Qué hago? ¿O me río? ¿O qué hago? Porque en su inconsciencia uno dice, pero ¿lo harán pero a propósito? ¿O lo hacen por la inconsciencia de la edad? Entonces uno queda como en jaque. Y el Señor a las finales, claro, el concepto del padre está bien, porque uno a las finales a los niños los toma ya y los abraza y dale, ya que, vamos. Pero esto ya se les pasó de la mano. Ellos mismos no sabían discernir su izquierda de su derecha. Eso, malo. Hermana. Sí, mira, el punto grave de esto, Juan Carlito y hermano Efraín, es que el pueblo escogido de Dios
no vio nunca a su padre como padre, lo vieron como era el Dios, el otro día tenía una palabra que lo identificaba muy bien, pero como el Dios de servicio, el Dios comodín, no sé, el Dios de botiquín. Cuando te necesito, abro el botiquín y clamo a ti. Pero una vez que recibo el beneficio, yo lo cierro y te dejo ahí. Sin embargo, Dios se relaciona con su pueblo desde siempre, ¿cierto? Desde que lo forma de los lomos de Abraham y hasta el día de hoy, se relaciona como padre. Entonces, ese afecto que perdió Judá, ese afecto que perdió Israel y que los hizo ponerse de una forma tan bestial, yo no sé cómo llamarlo. Me asusta esa imagen de Judá y de Israel, ¿sabes por qué? Porque hoy día, en nuestros tiempos, en nuestra era, por decirlo de alguna forma, hay muchas iglesias que se han levantado y que están relacionándose con Dios casi de la misma forma. Bien. Y con sus pares también de la misma forma. Y con sus pares también de la misma forma. Entonces, ¿qué percibe la gente que no conoce aún al Señor? Percibe una iglesia injusta, oprimiendo percibe a sus una iglesia miembros. idolátrica, percibe una iglesia saqueadora de bolsillo, sí. Percibe una iglesia ladrona, percibe una iglesia mentirosa, vanagloriosa, y todas las cosas que quieras agregarle. Todo cae. Todo cae. Entonces, esta percepción que tiene el mundo de nosotros, la iglesia del Señor, no de la iglesia del Señor, la iglesia del Señor es pura y santa. Amén. Esta percepción que tiene el mundo de las congregaciones, que pseudas congregaciones que se han levantado y enarbolan el nombre de Dios y lo amononan con música, y esa música emocional, están, no sé, 30, 40 minutos de música, y quedan todos así como en catarsis. Entonces quedan como en catarsis, y después cuando entregan la palabra, que también es adulterada, que también no es una palabra doctrinal, no es una palabra general, como están en catarsis, toman y beben lo que les den. Sí. Entonces quedan autoconvencidos, como le pasaba a Israel, de que por el hecho que iban al templo, que cantaban, que sacrificaban 2 o 3 horas y saltaban y sudaban y todo, y después se abrazaban y ¿cómo estás? Bien, y aunque el hermano estuviera haciendo las más grandes barbaridades, no, pero adelante, el Señor te va a ayudar, no, si el Señor nos entiende, ¿sabes qué? Si hay algo no se desvíe del camino. Claro, el cojo no se salga del camino, no, si el que se crea estar, no el que se crea como dice la palabra, sino que dice el que cree estar firme, cuida que no caiga. Mire que no caiga, pero la palabra del Señor dice otra forma, dice el que cree estar firme, mire que no caiga, pero dice, los que no conocen la palabra dicen, el que está firme, mire que no caiga. O sea, le sacan el cree porque están tan seguros que están firmes, que siguen caminando en ese piso en donde no tiene ningún sustento, en cualquier minuto se cae. Sí. Entonces, este ejemplo que nos da el Señor a través de Amós con Israel, con esa injusticia con que se están tratando, con esa religiosidad que están mostrándole a los demás, calza muy bien en estos tiempos. Pecado cíclico. Es pecado cíclico, calza muy bien en estos tiempos. Porque la gente, mira, no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que a los que, y lo digo con toda humildad, esto de verdad, y el Señor conoce mi corazón, a los que amamos al Señor sinceramente y tenemos una fe genuina, siempre nos están diciendo, no fingida, ¿cierto? Como le dice Pablo a Timoteo, en ti no sé yo fe fingida. Cuando nosotros nos acercamos a alguien a hablarle del Señor con una fe genuina, tratando de tener una conducta
más o menos buena, en la posibilidad que nos permite esta incapacidad de ser buenos por naturaleza, la gente siempre dice, no, evangélico, No. está loco, yo prefiero seguir. Lo he escuchado muchas veces, por eso lo estoy diciendo con tanta soltura. Prefiero seguir así como estoy nomás, y empieza la seguidilla El de listado. nombres, el listado de nombres de iglesia, de cosas, y claro, y como estamos en un tiempo de tecnología, de televisión, de satelital, en donde si algo sucede en China se va a saber aquí en Chile a los 10 segundos, claro, si alguien, cuando cometen estas personas que dicen hacer religión en el nombre de Dios y que no la hacen, y cometen sus graves pecados, eso explota y queda el nombre del evangelio así como enlodado, como sucio. Entonces, la gente no está viniendo a Cristo por esta causa. Y cada vez más, y aquí apuntaba lo que les decía delante, a los que amamos realmente al Señor, a los que tenemos una fe genuina, a los que reconocemos nuestra incapacidad absoluta de hacer algo bueno por naturaleza propia, porque estamos incapacitados. Si no es por el Espíritu Santo y la salvación que el Señor nos regaló, no podríamos mover ni un dedo. Nos está haciendo muy difícil evangelizar y convencer a alguien de que necesita un Salvador. De hecho, pensé recién en eso, que oremos por los evangelistas porque la tienen dura, la tienen complicada. Complicadísimo. Claro. Los misioneros. Complicadísimo. Por supuesto. Eso, hermano Efraín. Sí. Es complejo el tema porque en realidad, como dice nuestra hermana Jacqueline, me recordaba el tema de Malaquías. Ellos cuestionan a Dios porque ven que el injusto crece, el injusto es prosperado, y ellos como que no, ellos lo hacen bien y no hay nada. Y llega el punto que el Señor dice, oye, pero ustedes a mí me han hecho maldito delante de las demás naciones. Claro. A mí, con Correcto. sus actitudes, me han hecho, el honor mío está en juego. Mi honor, dice el Señor. Y cierra el canon. Sí, cierra el canon. Sí. 400 años de silencio y 400 años de silencio y se acabó. Sí. Y no me llamen ni para saludarme. Y no me llamen ni para saludarme. No voy a hablarle a nadie. Entonces, cuando viene la primera palabra de parte de Dios, 400 años después dice, arrepentidos. Wow. Porque eso abre un nuevo pacto. Sí, porque el reino de los cielos hace cosas. Yo tenía mi boca cerrada, pero siempre, independiente de que le echaron por tierra el honor, fueron avasalladores, pasaron por encima de él, no guardaron el pacto, le dieron vuelta a la espalda y desde sus padres, con el nombre del mismo desierto, pero aún así él abre nuevamente su boca. Entonces, sí. Él siempre, y esto es importante en el libro, tanto en el libro de Malaquías, él siempre tomando la iniciativa. Y aquí, el hecho de enrostrar y traer juicio tanto a todas las naciones vecinas, a Judá e Israel, vemos a un Dios comprometido en sí mismo, que él anuncia su verdad antes de que venga el juicio. Es por eso que en el 3 dice, no hago nada sin antes avisarle a mis siervos los profetas. O sea, a eso se está refiriendo. O sea, yo le estoy dando aviso previo. Escuchen. Para que después no tengamos problemas. Por eso yo necesito que tú vengas delante de mí y hagamos cuentas, dice. ¿Estás en condiciones de encararme? Dice. O sea, ¿estás en condiciones de encararme a Israel? Entonces, ¿cuál era la actitud de Israel? Eran ricos despavodidamente, primero. Segundo, dice que ellos asistían a los rituales religiosos, a todos los rituales religiosos. No se perdían ni una reunión, martes, jueves, sábado y domingo. La reunión de varones, que la reunión de las dorcas, que la convivencia, que la reunión del cuerpo ciclista, que el aniversario de este. O sea, ellos no se perdían ningún ritual. Daban diezmos extras, dice el profeta Amós. O sea, no solamente diezmaban lo que correspondía, sino que ahí un poco eran dadivosos los ricos de Israel. Dadivosos. ¿Qué más? Dice que no solamente hacían eso, sino que no solamente cumplían con los rituales, sino que concurrían a todos estos lugares de adoración.
que en aquel tiempo tenían, ¿cierto?, Adán y Betel, que eran estos dos estos que levantó Jeroboam primero, que fueron los 2 becerros de oro. Y además dice que no olvidaban de hacer los sacrificios. O sea, no lo olvidaban, ellos tenían, ¡pum!, lo hacían, si cumplían con todos los requisitos. Pero ¿cuál era el problema? Eran codiciosos, eran injustos y se aprovechaban de los indefensos. Y eso, para el Señor, era fatal. Y esto no puedo, dice, yo no puedo pasar por alto esto, porque ustedes conocen la ley, y ustedes tienen que ser de bendición, no de maldición. Llegando al punto, versículo 7, dice, codician hasta el polvo de la tierra que está sobre sus cabezas del pobre. Si lo tomamos en un lenguaje literal, es literal. Si lo tomamos en un lenguaje literal, es casi literal. O sea, ellos era tan grande su ambición que ellos codiciaban hasta ese polvillo que se les ponía en su cabeza. Esa es una de las tantas interpretaciones. Otra dice que ellos lo único que buscaban en esa codicia, en esa ambición, dice que ellos buscaban la humillación y la dominación del pueblo. Querían tenerlo dominado y humillado. O sea, bajo sus pies, ahí. Otra interpretación del mismo texto, dicen que ellos buscaban la ruina total. O sea, su codicia era tan grande que ellos buscaban la ruina total. Ahora, yo quise buscar la palabrita de esta codicia en el idioma original, ¿cierto?, para ver cuál es el trasfondo y cuál es la raíz de la palabra. Y la palabra, ¿sabe lo que significa? Dice, significa jadear. Alguien que jadea ansiosamente. La palabra codicia, o sea, no solamente dice que jadean, así como jadear, así como que ansiosamente, como un anhelo desesperado. Dice que ellos, la raíz viene de alguien que inhala, que está inhalando así rápidamente, dice, para el punto de querer devorar lo que anhela. Esa es la palabra que ellos codiciaban. Cuando dice codician hasta el polvo de la cabeza de los pobres, a eso se refería, que ellos tenían una ansias enorme de tener todo lo que estaba a su alrededor. Y de paso dejar a los pobres humillados, que no tuvieran nada, simplemente que los pobres no tuvieran absolutamente nada, que vivieran en una extrema pobreza. Nada, absolutamente nada. Eso, hermano Juan Carlos, con respecto a ese versículo. Bueno, de hecho es tremendo el punto, porque, claro, en los 400 años de silencio, el Señor abre su boca a través de Juan el Bautista, y Juan el Bautista tiene dos, ¿cómo llamarlo? A ver, tiene dos, dame un segundo. Tiene dos frases que realmente como que parten el alma. Por eso que seguramente Dios dice que no se levantó ni se levantará nadie mayor que Juan el Bautista. O sea, el primer vocero, ¿no?, es Juan el Bautista. Y entonces él tiene dos frases extraordinarias, y que incluso creo que la podría resumir a una en realidad, en que él dice, aparte de arrepentido y convertido, he aquí el Cordero de Dios. Es una frase que retumba en el cielo. Que quita. Claro, o sea que con eso lo dijo todo. Este amigo del novio que le viene a presentar a la novia, es extraordinario. La Biblia dice, desde entonces Yahshua HaMashiach comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy aquí. Mira, voy a parafrasear una idea. La Torá, la Mishnah, ¿cierto?, el Pentateuco, ¿bien?, los profetas más los salmos, ustedes la desecharon, la guardaron, pero esta palabra se ha hecho carne y está presente entre ustedes, porque Yahshua HaMashiach, según los judíos, mesiánicos por lo menos, es la Torá viviente. Él es la Torá viviente, es el verbo hecho carne. Lo que ustedes despreciaron se ha acercado a ustedes. Entonces, el silencio de los 400 años no es menor. No es menor. Muchos seguramente lo buscaron con sinceridad.
Señor, ¿qué pasa? Ah, Con el turino, el humín, ¿cierto? Las piedras del efod, los profetas de oficio, ayunando, rasgando sus vestiduras, clamando, gimiendo, buscando, y no había respuesta, los cielos estaban cerrados. ¿Y se abre cuándo? Se abre cuando se desarrolla la profecía en la persona de nuestro Mashiach. O sea, este es el gran momento. Aquí viene la respuesta. Aquí es donde habla el Señor. A mí me llama mucho la atención, Efraín y Jacqueline, que hay una palabra en Mateo 6:33, mira que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice buscad primeramente el reino de Dios y su amor, su piedad, su misericordia, que la parte que nos gusta a nosotros, ¿cierto? Que nos encanta esa parte, pero no, el tema de la justicia no lo entendemos. Hermano, aquí no estamos para juzgar, hermano. Acá no estamos para juzgar. Entonces el tema de la palabra del juicio y la justicia no lo manejamos y no lo quisiéramos manejar tampoco. No nos interesa. Aquí no, vamos a orar nomás. Pero mira qué interesante. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y con esto un poco voy a culminar el punto. Cuando hablamos de juicio, el profeta lo que hace, como entiende el concepto de la justicia, entiende el concepto del juicio, entiende el concepto de la injusticia, cuando viene el juicio, yo no veo a los profetas desesperados, ¿se entiende? Sino que yo los veo, mira qué curioso, yo los veo en paz. En paz. No existe esa desesperación. Oye, ¿viste lo que pasó? Mira lo que va a pasar. Se nos van a matar a todos, nos van a perseguir. Y mira, no. El profeta lo que hace, ¿qué es lo que él tiene? Paz. Porque está confiando en un Dios justo. Lo que le pasó por aquí lo tengo, lo anoté, a Habacuc. Cuando el versículo dice, lo tengo acá, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Haciendo una exégesis, llamémoslo así, histórica, este versículo no tiene nada que ver cuando un hermano está sin trabajo, y yo le digo al hermano, no se preocupe, hermano, aunque en la vida no haya fruto, el Señor, no, esto está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? De lo que estamos hablando nosotros. En que Habacuc, voy a hacer una comparación con esto tan solo, Habacuc dice, Señor, ¿qué está pasando? Señor, haz algo, haz justicia, Señor. Y la respuesta, voy a parafrasear para no ser tan latero con el tema, el Señor le dice, no hay problema, Habacuc, tranquilo, voy a hacer juicio, les voy a pasar por encima. Señor, ¿verdad? Sí, les voy a pasar por encima. Y después yo voy a pasarle por encima a los que les pasaron por encima. Entonces Habacuc lo que hace, se serena, ¿se entiende? Se serena, no se desespera, se serena, porque en la posición que está Habacuc es porque viene un juicio, ¿se entiende, no? Porque viene un juicio y un juicio duro. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Me desespero? No. Tengo paz, tranquilidad, porque yo sé en quién he creído. Y es un Dios justo y soberano. Entonces él siente paz y resguardo en la misericordia y en la piedad de Yahweh. Entonces, cuando vienen los juicios, más que desesperarse, ¿se entiende? Hermano, Cristo viene, hermano. Hay que prepararse, hay que prepararse, porque Cristo viene. Y que venga, pues, hermano, que venga mañana. ¿Y saben qué? Que venga al tiro. Que venga al tiro. Entonces,
esa condición del salvo tiene que darle a él seguridad y paz, porque está creyendo en un Dios poderoso, en un Dios santo y justo. Porque dijimos, creo que Jacqueline lo tocó, que si no hay juicio, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay misericordia. Correcto. Y si no hay misericordia, no hay piedad. No hay perdón. Y si Dios no hace juicio, no es justo. Exactamente. Claro, y uno de sus atributos es que Dios es justo. Es justo. Y yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir hasta que me canse. Si yo paro en el infierno, del mismo infierno diré, yo estoy donde estoy porque es justo. ¿La sé? Sí. Hermana Jacqueline. Eso. Mira, el sentido de la justicia es una de las cualidades que más, yo diría que es la más que le cuesta al hombre adquirir. Sí. La emoción del amor, el sentimiento del amor es fácil adquirirlo porque desde niño recibimos amor, algunos no, pero después se encuentran con sus primeros pares opuestos de sexo opuesto y empieza a haber amor, en fin. Sí, empezamos a diluir, a procesar el amor y muchas otras de los sentimientos que nos van invadiendo y nos van haciendo seres integrales. Pero el sentido de la justicia no nace, no está en el hombre insertado. Nosotros somos injustos. Sí. Somos injustos. Es más, desde niño afloran nuestras maldades. Sí. Desde niño. Y quiero graficar esto con esto. Cuando a mí mi nieta mayor me la entregaron, porque yo tengo 2 nietos que me ha pasado el gobierno a mí personal, por una historia detrás. Cuando a mí me entregaron a mi nieta mayor, a mí el tribunal me exigió darle la educación primaria a mi nieta, que significa llevarla a una sala cuna. A los 6 meses yo, ¡oh, qué horror! Qué horror para mí llevarla a la sala cuna. Fue espantoso. Hermano, a los 2 días de haber ido a la sala cuna, mi nieta llega aquí con así un mordisco, pero todo esto así como amorotado, yo casi me morí. Yo dije, ¿pero qué es esto? Y la tía, ¿sabe lo que me responde? Que yo después me interesé en el tema, hice un curso de eso. Me dijo, no, si los niños se muerden naturalmente. Los niños se muerden entre sí. Y yo le dije, ¿de verdad me está diciendo eso, tía? Sí, los niños se muerden entre sí. Aquí todos los niños se muerden. No se asusten. Chuta, dije yo, ¿y esto cómo? Porque yo había criado hijos, yo había criado hijas. Y mis hijas nunca se mordieron. Entonces yo dije, tengo que averiguarlo. Bueno, conversé con una amiga que es psicóloga, en fin, todas, que me diera luces del asunto. Entonces, ¿a qué concluí con esto? Que sí, la maldad está en el ser humano desde pequeñito, se aflora y se manifiesta si no hay alguien que empiece a ordenar esa naturaleza. A guiarlos. A guiarlos. Sí. Sí. A los niños nadie les enseña a hacer cosas malas, las hacen por naturaleza. Por naturaleza. Tú ves a un niño cubierto lleno de chocolate de 2 años, porque a mí me pasó con mis nietos. ¿Te comiste el chocolate que te dije que no te comieras? No, abuela. Y le corre el chocolate por acá. Y le corre el chocolate, y sé que es una situación súper chistosa esa, pues, y le pasa a todos los papás. Entonces, mienten por naturaleza. Entonces, esto viéndolo desde chiquitito. Por eso que el hombre, la mujer, la humanidad necesita este salvador para que esta naturaleza sea cambiada, ¿cierto? Pero hay una cosa que aún con la naturaleza cambiada en nosotros, cuesta, pero todo un camino, todo un sistema de aprendizaje ser justo. Sí, llegar a tener sentido de justicia como el que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente el sentido de justicia. Porque nosotros tenemos un sentido de justicia
egocéntricos. Señor, hazme justicia, mira cómo me trataron, mira lo que dijeron de mí, y yo te sirvo y yo soy buena cristiana. Entonces, ese sentido de justicia es el que está comúnmente en nosotros. Y el Señor quiere lo que decía Juan Carlos, quiere el otro sentido, el sentido de justicia de Dios. Entonces, cuando ya Dios empieza a trabajar este corazoncito, empieza a trabajar nuestra mente, empieza a trabajar nuestras conductas, ¿cierto? Empieza a moldear nuestra naturaleza, uno llega a decir, hoy me pasó en la mañana, un vecino me tiró toda la basura a la afuera de mi casa, toda la basura, me dejó la escoba. Y mi mamá me dice, pero ¿qué canta el tío? Y yo, el sentido de justicia que el Señor nos pone, nosotros dijimos, no puedo, mamá, no puedo yo ir y compararme con él no tiene cultura, no nos ama, no tiene a Cristo, está allá. Y un poco ayudándole a mi mamá a entender eso. Entonces es difícil tener, y lo digo que es difícil porque a mí me cuesta, pues si no es que yo amanezca en la mañana y diga, ay, no, tírenme la basura, no, porque yo soy justo. No, por favor, tengo que luchar con hartas cosas antes de. Entonces, este sentido de justicia que Israel absolutamente no tenía, hasta el día de hoy está muy marcado en la humanidad. Por eso que hay tanta desigualdad, hay tanta injusticia, hay tanto abuso. Todavía hay tanta cosa que pasa con la sociedad, hablando un poco como en términos antropológicos, bien digo, pero nosotros, el pueblo del Señor, no podemos ni guiarnos ni actuar como lo actúa la sociedad, sino que nosotros debemos pedirle al Señor que nos amolde y que nos enseñe a tener sentido de justicia para que podamos vivir en paz con el Señor, porque esa es la finalidad de nosotros. Juan Carlos recién decía, que venga Cristo nomás, que venga hoy día, que venga mañana. ¿Por qué lo dice tan suelto de cuerpo? Y a veces puede decir, ay, no, es una postura. No es una postura. Nosotros deseamos la venida del Señor lo antes posible. Por supuesto. Por toda la injusticia que nos rodea. Sí. Porque vemos tanta cosa. Entonces, no es una postura así como para la foto, por decirlo. No es una postura para la selfie. Es porque realmente amamos la venida del Señor y el Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha moldeado en esta justicia. Que es el anhelo de la iglesia. Que es el anhelo de la iglesia. Sí, Señor sí. Jesús termina el último libro escatológico, ¿verdad? Sí, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Entonces, claro. Cuando llegamos a... Hermano, ese es un buen testor para saber cuándo amamos al Señor, cuando lo deseamos, cuando queremos que vuelva y cuando nace de nuestro corazón. Sí, Señor, ven, por favor, establece tu reino, establece tu justicia y ayúdame para poder mostrar tu justicia. Eso, hermano. Perfecto. Sí. Es importante el tema de la justicia, porque el versículo, bueno, parte del versículo 7, habla de esto, con respecto a la justicia. Y dice, tuercen la senda de los humildes. Sí. Y esto tenía que ver con lo que decía nuestro hermano Juan Carlos, que él leyó una versión, me parece que él dijo, empujan al pobre del camino. Parece que leyó la versión que leyó él. Sí, empujan al pequeño fuera del camino. Claro. Y eso es una verbalización poética, ¿cierto? De una figura, una analogía. De un juicio, una analogía, para describir lo que ellos realmente no entendían. Y el lenguaje del profeta es muy a la cultura, es muy cultural, es muy hebraísmo para el tiempo. Entonces, tuercen el camino de los humildes, dice otra versión. Pervierten el camino del humilde, empujan al afligido del camino, empujan al pobre del camino. Hay otra versión que dice, ponen a un lado los derechos de los oprimidos. Esa es como la versión más que se ajusta. Ponen a un lado los derechos, o sea, ¿ellos qué hacían? Ellos corrompían la justicia. Fíjense, estamos hablando de justicia. Ellos corrompían la justicia. Claro, cuando dice, y empujando al pequeño fuera del camino, casi suena un eufemismo. No, ponela como corresponde. Y como corresponde es dura. Sí.
Claro, sacan a la persona de su centro y la tiran por un lado. O sea, despreciándolos totalmente, ¿no? Horrible. ¿Cuál es el punto de esto? Porque en realidad el fondo de la situación que está describiendo Moses, primero vendían vendían al pobre, lo vendían al justo, le daba lo mismo, ¿cierto? En medio de su comercialización, de sus transacciones, en medio estaban los pobres. O sea, lo vendían como verdaderos animales, como verdaderos esclavos. No solamente tenían esa actitud con ellos, sino que también dice que codiciaban sus tierras, las tierras de estos pobres, ¿cierto? Les quitaban hasta la tierra a estos pobres, querían dejarlo en la nada, en la miseria misma. Y no solamente hacían eso, sino que sobre lo mismo dice que ellos corrompían la justicia. Y el corromper la justicia se refería a que ellos sobornaban a los jueces. Hacían soborno con plata, sobornaban a los jueces. Otra ley. La ley decía que no se podía sobornar. O sea, entonces, ellos, ¿qué hacían? Ellos, en vez de usar la justicia para prever, o sea, o para no usar como opresión la justicia, sino que para buscar los derechos del oprimido, hacían todo lo contrario, oprimían con la justicia. Usaban la justicia para oprimir más al pueblo. O sea, se sujetaban de la justicia. Entonces, por lo mismo que el profeta dice tuercen, o sea, la doblan. O sea, la justicia tiene que ser una justicia recta, aplomada, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué hacían? La torcían a su favor, para que ellos tuvieran ganancia, para que ellos, para poder, o sea estos compadres llegaban al punto de usar el sistema legal de aquel tiempo para su beneficio. Corrupto. Para su beneficio, para el soborno. ¿Por qué le decía yo que esto estaba en la ley? Bueno, Éxodo 23 lo dice, Deuteronomio 16, Deuteronomio 24, Deuteronomio 27, y voy a citarlo. Maldito el que tuerza el derecho del extranjero transeúnte, del huérfano y de la viuda. Maldito. Y todo el pueblo tiene que decir amén. Amén. Anatema fue. Claro. Sí. Primera de Samuel 8:3. Hay un punto muy importante, voy a buscarlo que quizás no lo tengo acá, pero Primera de Samuel 8:3, recordando el tema cuando vienen y cuestionan a Samuel por los hijos de Samuel. No sé si se recuerdan. Y dice que ¿qué hicieron los hijos de Samuel? Dice, no en los caminos de él, ¿cierto? En los caminos de Samuel, sino que se inclinaron a la ganancia deshonesta y recibieron soborno y pervirtieron la justicia. ¿Y ellos quién eran? Eran hijos de un juez. Porque Samuel fue también un juez, profeta, ¿cierto? De Israel. O sea, desde ese tiempo, cuando estaba la unión, era una sola nación. Entonces, esto era una ley. No solamente está allí, ¿cierto? En 1 Samuel también, como ejemplo, Proverbios 17:23 dice, el malvado recibe el soborno bajo cuerda para torcer el curso de la justicia. Y otros textos más. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos usaban la justicia la torcían para su propio beneficio. O sea, acá el tema, por lo que estamos con el tema de la justicia, es vital, muy vital. Yo ¿qué rescataba con respecto al tema de Mateo 6:33, con respecto al tema dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Hace un tiempo, tratando de buscar una aplicación, yo creo que más teológica que práctica, era que el hecho de buscar el reino de Dios y su justicia es que el encontrarnos con la justicia de Dios, teníamos que entender de que a lo que Dios le parecía justo, muchas veces a nosotros no iba a parecer injusto. Sí. Y ahí está el problema, que nosotros creemos que muchas injusticias, propiamente tal teológicas, dentro del contexto espiritual, ¿cierto? Dentro del contexto carácter, madurez, crecimiento, disciplina, nos van a parecer injustas. A Israel era injusto, pero dentro de este juicio de justicia que le venía, Dios también iba a mostrar su misericordia. Porque independiente de llevarlo en cautiverio, asimismo cuando los toma y lleva, ¿cierto?, a Jacob a Egipto, hay una providencia. El llevarlo cautivo, que muchos tildarán que fue un tiempo de cautividad y fueron, ¿cierto?, guardados en Babilonia, ¿cierto?, y tuvieron 70 años, pero independiente de el ser Dios justicia y juicio,
Dios muestra también en la cautividad muestra misericordia y su providencia. O sea, va toda la mezcla. Entonces, ¿es necesaria la justicia? Sí es necesaria. ¿Va a parecer injusta? Sí va a parecer injusta. Pero Dios está mostrando que Él es justo. Sí. Él es muy justo. Sí. Como dice nuestro hermano Juan Carlos, tendríamos que ser los locos de los locos en decir que Dios no es justo. Si Dios es justo, aunque nos tenga la situación que estemos, Dios sigue siendo justo. Claro. O sea, su justicia no ha disminuido en nada, sigue siendo justa, sigue siendo justicia y justa. Sí. Entonces, es importante muy importante el tema de la justicia, y aquí en este simple versículo, o texto del versículo 7, cuando dice, tuercen la senda de los humildes, está refiriendo, corrompen la justicia, o sea, hacen mal uso de la justicia, tuercen a beneficio propio de la justicia, se toman beneficios tomando la justicia, sobornando a los jueces, colocándole multa alta, o sea, quizás llevaban a los pobres, los colocaban delante de los jueces, ¿cierto? Delante allí donde se juzgaba, ¿cierto? A las puertas de las ciudades, colocaban al pobre y le colocaban grandes multas adulteradas, mentirosas, le hacían juicios mentirosos, juicios falsos, ¿para qué? Para oprimirlo. Entonces, porque ellos eran ricos, no tenían necesidad, pero aún así pasaban por encima de la justicia simplemente por su riqueza y sobornando a los jueces. Entonces, a eso, dice, ustedes llegan al punto de torcer la justicia. O sea, su codicia es tan alta que le da absolutamente lo mismo. Hermano Juan Carlos. Sí, es tremendo en realidad. Acá nosotros, en una situación un poco más global, todo esto que está sucediendo en el mundo, cuando nosotros vemos países que están devastados, totalmente devastados, no salen de una y caen en la otra. Entonces, la gente que a nosotros nos llama a dar una respuesta, nos dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios permite? Esa es la gran pregunta. Entonces uno dice, ¿y quién me está preguntando? Si el que me está preguntando es tan injusto como todo lo injusto. Entonces, ¿dónde está Dios en esto? Y que la respuesta tendría que ser la siguiente, o parte de la respuesta. Primero pregúntate qué Dios tienen ellos. ¿Es Yahweh, Elohim, su Dios? ¿Sus normas de vida son morales en la regla de la Torá, de la Mishnah, del Talmud, no sé, de los profetas, o de qué? ¿Dónde están sus leyes? ¿Cuál es su regla moral? ¿Es Yahweh su Dios? La respuesta es no. No es Yahweh su Dios. Porque si fuera Yahweh su Dios, no estarían pasando lo que están pasando. Pues incluso, aunque no obedecieran a Yahweh, Yahweh es misericordioso, si no mira al pueblo de Israel. Anda a hacerle algo al pueblo de Israel. Proclama algo contra el pueblo de Israel. Bendito sea el pueblo de Israel. Anda a proferir ese insulto, llega al corazón de Yahweh. Entonces, bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Yahweh Elohim. Y bendito sea su pueblo. Y bendita sea la iglesia. Y bendito sea el pacto en la sangre. Bendito sea. Baruch Hashem, diría un judío. Bendito sea el nombre de Yahweh. El nombre que es sobre todo nombre. Incluso, ¿por qué el juicio a las naciones va a ser tan duro? ¿Por qué todos los reinos de la tierra estarán delante del gran Dios en el gran trono blanco? Y no quedará ni raíz, ni rama, ni estopa serán. ¿Por qué? Porque han prevaricado su nombre, han pisoteado la sangre de su hijo, a su amado hijo. Incluso el Señor les dice, yo les puedo perdonar a ustedes lo que quieran, pero no les puedo perdonar que blasfemen contra el Espíritu Santo. Esa no tendrá perdón ni en esta ni en la próxima. ¿Por qué? Porque la vía que ustedes tienen para ser salvos, el Espíritu Santo los convence de pecado, juicio y justicia, los lleva a la cruz para que sean salvos, los sella con el Espíritu Santo por las arras. Entonces,
ya esta es la última instancia, entregar el amor del Padre a través de su Hijo para perdón, y que pisotee la sangre del Mashiach, eso merece un juicio, pero que justamente hasta la tierra sea consumida y renovada. Mira, imagínate, hasta la tierra que gime con dolores de parto, sea renovada y raída para florecer nuevamente un sistema nuevo. Y yo amo ese versículo que dice que en el reino de Dios, en la nueva Jerusalén, reinará la justicia. Eso. ¿Algo más, hermana Jacqueline? Cortito que lo tengo en el tintero, que escuchando a Juan Carlos, mira, era otra cosa, pero escuchando a Juan Carlos, yo creo que el juicio a todas las naciones, como bien lo dice Juan Carlos, es un juicio que en justicia ¿cómo decirlo? Como para Dios. Ese juicio se tiene que dar. Sí. Para que finalmente toda la humanidad pueda entender y comprender que solo hay uno justo, y que ese uno solo justo está sentado en el trono, está con todas las capacidades legales, todo lo que ustedes quieran, todos los términos, para enjuiciar a toda la humanidad y a todas las naciones. Entonces ahí la humanidad, los que no creyeron, las naciones que no quisieron obedecer la ley del Señor, van a decir, wow. Era verdad. Era verdad, Él es justo. Se va a abrir el sentido de la justicia. Nadie va a llegar a ese trono blanco sin tener el sentido de la justicia abierto, porque ahí se va a abrir todo eso. Así. En la piramidal de los pecados, yo pongo 3 pecados que prevalecen en la humanidad, en este pecar cíclico que tiene la humanidad, que son la idolatría, el amor al dinero y los deseos sexuales. Sí, fuerte. Estas tres de todos los pecados, estos 3 pecados están siempre gobernando. Y estos pecados inhiben al hombre, lo inhiben, ¿cierto? El hombre ya es un ser inhibido por el pecado que habita en nosotros. Y estamos muertos en delito de pecado, por lo tanto, estamos inhabilitados. Pero en ese sentido, en ese, no sé cómo explicarlo, pero en ese reglón donde el Señor nos da, en este libre albedrío, ¿cierto? Sentido del bien y el mal, hay una abertura como para poder pensar y decir, no, lo que yo estoy haciendo es mal. Aunque no tenga a Dios, aunque no tenga a Cristo, aunque nunca lo haya conocido. Sí, la conciencia. La ley moral. La ley moral. La conciencia. La ley moral que gobierna, ¿cierto? La ley moral que debiera gobernar. Entonces, estos 3 pecados que yo los pongo ahí en la pirámide de los pecados, pongo ahí arriba en la cúpula porque son los visibles, porque son los que siempre y que el Señor hizo mucho hincapié a estos pecados. Dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, Así es. el amor al dinero. Bien. ¿Cierto? Sí. Y dijo, amen a su Dios con todo su corazón, que no se hagan imagen de TV, porque el Señor sabía que la idolatría está en el corazón del hombre. Así. Sí, la domina. Y el deseo sexual, la lascivia, ¿cierto? Donde afloran todas las lascivias, la concupiscencia, las bajezas más grandes, son por nuestros deseos sexuales. Porque hay un desorden. Una de las cosas más... Concupiscencia. Las concupiscencias. Por eso que el matrimonio, mira, me voy a ir un poquito para el lado, pero me devuelvo al tiro. Por eso que el matrimonio es tan sagrado, porque en el matrimonio se ordena el área sexual, absolutamente. Claro. En el matrimonio, concepto del Señor. Estoy hablando de un matrimonio cristiano, en donde ambos conocen al Señor y entienden plenamente que son una sola carne, que se aman, se pertenecen y que es inquebrantable. Son el cordón de 3 dobles. Sí. Con esto termino. Estos pecados afectaron también en la época tremendamente
de Israel. Por Los supuesto. dominaron. Por supuesto. Y al estar dominados por ellos, perdieron, si es que tenían que tener algún sentido de justicia por la ley moral que hay intrínsecamente en cada ser humano, lo perdieron, lo desecharon y actuaron descabelladamente. Sí. Sí, Bien. sí. No, hay bastante punto en eso, igual con respecto, porque el versículo siguiente, bueno, que dejamos para la próxima semana, tiene que ver con eso, la parte sexual, la parte amoral de ellos. O sea, esa no solamente atentaron religiosamente, sino que atentaron contra la justicia y también atentaron contra la sexualidad, contra sí mismos. Pasaron a llevar todas las leyes, la ley que está en Deuteronomio, tenemos varias leyes, Levítico y Éxodo, con respecto a la sexualidad, y ellos las pasaron a llevar igual. Eso, vamos a dejar hasta aquí, dijo, ¿cierto? Hasta aquí. Excelente. Para poder continuar la próxima semana. Pero ¿cómo? A mí me llama mucho la atención el tema con respecto a este que los profetas en realidad, independiente de ese sentido de queja, es que ellos tenían independiente que después de todo lo que iba a suceder con el hermano Juan Carlos, ellos descansaban. Pero en el minuto de recibir esa inspiración, ¿cierto? Ese ser el portavoz, esa responsabilidad tiene que ser enorme. Horrible. Catastrófica, diría yo. Imagínate Jeremías. Catastrófico. Sí. Entonces, yo veo en el escritor de Hebreo, veo una dualidad, no una dualidad, veo una normalidad en lo mismo. O sea, como que el hombre de Hebreo, el escritor de Hebreo es como que fuera un profeta. Y que en Hebreos 3 y 4, cuando él dice, cuando escuchéis la voz de Dios, dice, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, ese llamado es un llamado agónico. Si escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. No, porque si él dice, juró en su ira por la incredulidad, los cuales, dicen en el desierto, no entraron al reposo terrenal, no sea que por su incredulidad ustedes, judíos, no entren en el reposo celestial. Entonces, amados hebreos, judíos, contemporáneos. Entonces, el profeta, el llamado de Amós, yo creo que también él siente un pavor, un dolor, aflicción, ese llamado interno, afligido. Entonces, el otro día cuando hablábamos de que Pablo hay que leerlo entre versículos también, entre lo que no dice, lo que no vemos de Amós es eso. No vemos esa parte. Sí. Y esa distinción simplemente tenemos que hacerla al ver sus palabras profundas. Palabras, por ejemplo, cuando dice un hombre y su padre se acuestan con la misma joven. O sea, se supone que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Le están quitando la misma pureza, viejo, le están quitando su pureza. O sea, ustedes no solamente la toman como esclava, la venden, sino que la toman como una concubina para el placer de toda la familia, para que todos los hombres abusen de ella. Entonces, la postura profética dista de la postura profética de lo que dicen del profeta hoy día. Era un profeta de oficio real. O sea, el sentimiento divino, Dios lo ponía en el profeta. El sentir, el dolor, lo que Dios está... Yo me imagino lo siguiente, si Dios tuviera ese sentimiento, ¿cierto?, humano, lo reflejaba en el profeta. Bueno, de hecho, Oseas es un ejemplo vivo. Es un reflejo de eso. Claro, por lo mismo Amós es la carga, es como que Dios cargara en él esa necesidad de abrirse y decirlo, mire, ustedes están cometiendo esto y esto. Jacqueline.
Es que hay un término hebreo que lo traté de buscar en mi diccionario hebreo, pero no lo pude encontrar ahora, pero sé que lo tengo, en que dice de que la profecía en el concepto hebreo es una carga para el profeta. Sí. Dios les monta una carga sobre sus hombros y ellos tienen que ir con eso porque es literalmente una carga, independiente que amor significa carga, por ser cierto su nombre, pero es una carga. Y para la próxima clase lo voy a traer un poquito para que ampliemos un poquito el lenguaje. Pero es muy interesante el término, muy interesante. A mí me hizo mucho sentido, por eso que lo eso es la responsabilidad. Claro, yo lo veo de esta forma, esa carga emocional. Y no quiero tomar más tiempo, pero yo creo que esa misma, ¿qué podemos rescatar de aquello? De esa carga emocional, ¿cierto? De esa carga sentimental que tiene el profeta con el pueblo, porque el profeta está ¿cierto? Amarrado al pueblo. Exacto. Y está amarrado al deseo de Dios, o sea, es el portavoz de Dios, ¿cierto? Como Dios, como el ancla del cielo y la coloca en la tierra, ¿cierto? Y es su portavoz. ¿Cómo tendrían que ser el predicador de hoy día? Con esa misma carga emocional. Por ver la pureza. Exacto. La pureza de la verdad, la pureza de lo que exige la deidad. Pero lamentablemente, como digo, distan mucho los profetas. Vamos a algunos mensajes. Nuestra hermana Elena Alfán Bravo dice bendiciones también para ella. Hermana Elena. Y bendiciones. También para su esposo. Sí, bendiciones. Nuestra hermana Isidora Flores también dice bendiciones, hermano, buenas noches, gracias por estar ahí. Gracias, hermana Ceci. Muchas gracias. También para su familia. Nuestra hermana Patricia Herrera dice, buenas noches, hermanos, bendición, sea Jehová una jornada más junto a ustedes. Gracias, mi hermana Patricia. Saludo también a su familia. Luego también tenemos a nuestro hermano Osvaldo José Morales, amigo personal de nuestro hermano Juan Carlos, dice, Dios los bendiga, dice. ¿Ah? Bendiciones, Osvaldo. Sí, luego dice, Dios ordenó a Israel por 5 pecados. Dios condenó a Israel por 5 pecados específicos. Vender a los pobres como esclavos, explotar a los pobres, participar de los pervertidos pecados sexuales, tomar garantías colaterales ilícitas para los préstamos y también dice adorar falsos dioses. En eso se enfoca, y tiene mucha razón el posteo, en eso se enfoca toda, pero va desglosando cada uno de esos 5 puntos el profeta. Bien. Nuevamente nuestro hermano Osvaldo dice, ellos no escucharon la voz de Yahweh, su Elohim, que les había ordenado hacer y ni lo escucharon ni lo hicieron. O sea, no consideraron nada. Nuestra hermana Patricia Herrera también dice ella, amén, dice, resalta nuestro Señor su justicia. Mateo 6:33. Seguro. Sí, y ciertamente buscamos, dice, primeramente la añadidura. Sí, es cierto. Hoy día todos predican de añadidura, pida nomás, el Dios, como decía nuestra hermana Jacqueline, es como el Dios de la lámpara de Aladino. Hay que sobarlo, ¿no? Hay que sobarlo y hay que hacerle el ñeque ahí. Mire, yo estoy ofrendando, bendíceme. Tienes que cumplir mi milagro, no quiero un no por respuesta, ¿cierto? Usted pida nomás, usted pida porque el Señor está, pero está en la polar, el Dios de la polar. Está para eso. Está para eso, Él es nuestro viejito de los deseos. Es un mal concepto de la divinidad, totalmente un mal concepto de la divinidad. Nuestro hermano Osvaldo dice en Amós 5, 11 y 12, con respecto a esta torcer la justicia, dice. Ellos odiaban a cualquiera que promoviera la justicia. Este texto lo vamos a ver más adelante. A la puerta de la ciudad, dice, y aborrecieron el lenguaje santo, el lenguaje kadosh, pisoteando el justo, tomando sobornos, volviendo a un lado el juicio del pobre en las puertas, donde realmente se juzgaba. Nuevamente, nuestro hermano Osvaldo dice, compraban
al menesteroso por dinero y al pobre por un par de zapatos, y barriendo el desperdicio del trigo para venderlo. Estos mercaderes cumplían con fiestas religiosas, pero no en espíritu. Su interés real era hacer dinero, e incluso eso significa engañar a la gente. Buenísimo. Nuestra hermana Karen también está en sintonía. Buenas noches, hermana Karen, bendiciones. Dice, muy feliz descanso, con el favor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Gracias infinitas, bendiciones. Muchas gracias, hermana Karen. Y nuestra hermana Patricia dice, muchas gracias, hermano, que descansen y tengan un buen fin de semana junto a sus seres queridos. Gracias, hermana. Gracias, hermana Patricia. Y nuestro hermano Osvaldo José dice, este juicio es para que los que han rechazado la misericordia de Dios, los que aceptan el amor de Yeshua y reciban su salvación, el juicio venidero no es motivo de preocupación. Gracias por el estudio. Amén. Gracias a ti, Osvaldo. Buena posición. Si aceptaban su justicia, descansarían en el juicio, juntamente con el profeta. Claro. Juntamente con el profeta. Buenísimo, Sí. Buen punto. Bien, eso sería, mis queridos hermanos. Bendiciones. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el martes para continuar con el versículo 7, que quedamos ahí, a mitad. Así que el Señor le bendiga. Bendiciones para ustedes, bendiciones para todos los hermanos. Gracias, bendiciones. Buenas noches, Jacqueline. Un lindo fin de semana. Chao, gracias. Chao. Chao, igual. Chao.